Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema muy interesante y es sobre este presidente de Hungría. Él ha sido verdaderamente una piedrita en el zapato de Europa y ante todo esto, ¿qué situaciones que está sacando ya comentarios en donde está molestando totalmente a Ucrania? Ya están convocando al embajador de Hungría luego de que Víctor Orbán dijese estas verdades incómodas. Y ojo amigos, se las voy a poner acá, bastante importante, qué preguntas ha hecho que verdaderamente ha desquiciado no solamente a Ucrania, sino en general a Occidente. Miren, Ucrania ha perdido la paciencia con Víctor Orbán y Hungría, y es que el martes arremetió contra un mensaje del embajador húngaro presentando una protesta formal a las declaraciones que decía son despreciables. Esto hechas por el primer ministro húngaro Víctor Orbán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania exigió a Budapest que detuviese que describía la retórica antiucraniana. Y a Reuters decía, mira, este enviado fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores después de que su portavoz dijese la semana pasada que Viktor Orbán había dicho a los periodistas de Ucrania era una tierra de nadie, comparándolo incluso con el caso de Afganistán. Pero faltó un contexto crucial sobre cómo estas palabras de Víctor Orbán se presentan de manera engañosa, lo cual se va a aclarar a continuación. Y pongan atención amigos, porque así como vemos en el caso de todos estos propagandistas, cómo van cambiando el discurso, ¿verdad? Cómo van transformando todo a conveniencia. Mira, tras ser convocado este embajador húngaro, István Idjarto, él recibió una fuerte protesta en relación con las recientes declaraciones despectivas del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Y es que se enfatizó al diplomático húngaro que esta retórica antiucraniana que se ha escuchado en los líderes húngaros durante mucho tiempo es absolutamente inaceptable, causa daño grave a nuestras relaciones. Así, esta fue la declaración del gobierno ucraniano luego de que agregaran. Se instó a la parte húngara a detener las tendencias negativas para que se eviten consecuencias irreparables en las relaciones entre los dos países. Y si bien no es un secreto que Víctor Orbán ha sido una espina en el costado del liderazgo de la Unión Europea y de la OTAN en cada paso relacionado con Ucrania, dado que este bloqueó todo, desde las drásticas prohibiciones rusas de petróleo, el gas, hasta el rechazo constante a las llamadas para poder enviar instrumentos democráticos a Kiev. Justo en este momento de la protesta diplomática es interesante, dada que también la reunión del lunes entre la ministra de la Defensa austriaca Claudia Tanner y el homólogo húngaro Krzysztof Szalaya-Brobinski, aquí se enfatizó una cooperación conjunta entre Hungría y Austria en la conferencia de prensa de Budapest este lunes. Ambos países habían anunciado este acuerdo total de no enviar instrumentos por la democracia ucrania. Ojo, con esto, ¿quiénes salen ampliamente fúricos? Los neoconservadores estadounidenses, amigos. Justo los que quieren perpetuar todo esto. Ellos advirtieron además sobre la necesidad de poder estar en guardia en contra del expansionismo de esta intervención democrática en Europa a través de las políticas de escalada. Y es que, según una lectura, dicen esto. Ojo, pongan atención. Estarían del lado de la paz con Austria, siendo neutrales militarmente. Esto lo decía Slaya Brobinski, mientras se brindaba ayuda humanitaria a los refugiados de la intervención por la democracia. Una estrecha cooperación sería lo más importante, ya que vivimos en una época peligrosa. Según Tanner, el mayor peligro de la intervención democrática es que se extienda a toda Europa. Y esto no solamente será cuestión de una intervención convencional, sino también de una interacción con una híbrida, un aumento de la migración en general. Y los efectos no solamente se van a sentir enormemente en Austria, sino también en Hungría, donde eventualmente las rutas se atravesarían nuestro país vecino hacia nosotros. Y esto es lo que enfatizaba Tanner, informando a la APA. Ambas partes están de acuerdo en que la región estable de los Balcanes occidentales también juega un papel importante en la migración.
Así que sin duda, este compromiso de principios de semana de estos dos grandes países de Europa Central, que habían prometido no solo abstenerse de enviar esos instrumentos democráticos al conflicto, sino también de dar esta alarma de manera más amplia sobre el peligro que ya está creciendo en esta espiral hacia la intervención por la democracia mundial. Esto está irritando a funcionarios ucranianos que están demasiado frustrados. Y es que además de que Hungría criticó durante mucho tiempo las sanciones de la Unión Europea a Rusia a raíz de esta intervención, ha habido una serie de otros desaires que fueron también más simbólicos que cualquier otra cosa, pero también han servido para intensificar este enfrentamiento diplomático entre estos países. Por ejemplo, según Reuters, dice: Kiev se quejó de Hungría el año pasado después de que Viktor Orbán fuera a un partido de fútbol con una bufanda que decía representar un territorio ucraniano pero que forma parte de Hungría. Y esta elección de accesorios de ropa de Orbán apuntaban a algo bastante serio, puesto que los dos países también se han enfrentado en los últimos años por lo que Hungría dijo eran restricciones a los derechos de los húngaros étnicos que vivían en Ucrania y usaban su lengua materna, especialmente en la educación. Y es que Ucrania pasó una ley en 2017 donde restringe la utilización de idiomas minoritarios en las escuelas, ¿no? Obviamente, o sea, imaginen esto. ¿Quiénes son estas personas? O sea, la verdad es que de demócratas no tienen absolutamente nada. Y mientras tanto, Orbán celebró la semana pasada una mesa redonda de 2 horas con un pequeño grupo de periodistas y editores extranjeros, incluidos algunos que son adversarios, en el que entró en gran detalle sobre los puntos de vista en esta intervención democrática entre Rusia y Ucrania, sus temores también para el futuro. Y es que este conflicto dice que las verdades inconvenientes que expresó el primer ministro hace días provocó el frenesí de ira de funcionarios ucranianos. Es evidente a continuación porque quieren callarlo en este caso, puesto que los periodistas y un autor estadounidense, Rod Dreher, estuvieron presentes en la discusión y publicaron estas notas a detalle de lo que decía Viktor Orbán en el blog The American Conservative. Hay algunos comentarios a continuación que son parte de esto que enfureció completamente a los funcionarios ucranianos, y a continuación se van a presentar extractos de la conversación divididos en categorías. Y ojo, pongan mucha atención que aquí se pone todo. Mira, Orbán dijo que Occidente necesita entender que Putin no puede darse el lujo de perder y no va a perder, porque él está listo para la reelección el próximo año. No puede postularse como presidente que perdió una intervención democrática. Además dijo que Rusia no puede permitir que la OTAN establezca esta presencia en Ucrania. Ha pasado mucho tiempo cuando Rusia pudiese haber conquistado Ucrania o instalado un régimen amistoso. Y si Rusia hubiese obtenido la victoria rápidamente, esto pudiese haber sido posible. Pero ahora no hay esperanza y por lo tanto, el objetivo de Rusia, dice Orbán, es hacer de Ucrania esta situación ingobernable, por lo que Occidente no puede reclamarlo como un premio. Y en esto ya lo han logrado. Es una especie de Afganistán ahora, una tierra sin nadie, ¿no? Ojo, ¿qué es este significado de tierra sin nadie? Miren, aquí está. Esto es parte de, ¿no? Vamos a ver. Es este. Orbán dijo a un grupo de visitantes extranjeros que cree que Rusia convirtió a Ucrania en un naufragio ingobernable. Ahora es un Afganistán, la tierra de nadie. Son los comentarios han enfurecido al gobierno de Ucrania, ¿no? Ahí está Reuters, ya tocando totalmente este tema, ¿no? Miren, Occidente no entiende que el tiempo está del lado de Rusia en Ucrania, puesto que este es un país enorme y puede movilizar grandes tropas. Ucrania ya se está quedando sin estas. Y cuando eso sucede, ¿entonces qué? Pues la escalada ahora es inevitable. Estamos ante un gran problema, decía, sobre Occidente.
Si la próxima ofensiva de primavera de Rusia tiene éxito, entonces los países de la OTAN se van a enfrentar a la pregunta de si vamos a enviar nuestras tropas a luchar por Ucrania. Y eso no es algo en lo que Orbán cree que el pueblo estadounidense haya considerado, pero está en la mente de un número creciente de europeos, cuyos países se van a ver devastados si esto se sigue extendiendo. ¿En serio? ¿Tropas de la OTAN luchando contra los rusos en Ucrania? Sí, dijo Orbán, suena loco hoy, pero si miras la tendencia de cómo hemos llegado hasta este punto, no se puede descartar. Occidente está en esta intervención democrática con Rusia, y esa es la realidad. Cada día nos estamos moviendo más adentro. Y aquí, para agregar claridad, que queda clara en el contexto de su discusión, discúlpenme, Víctor Orbán no quiere que Occidente esté en intervención democrática con Rusia. Él está presionando por la paz. Lo ha estado haciendo desde el principio, diciendo que nadie gana en esta guerra. Y dice que demasiados occidentales se están engañando a sí mismos acerca de lo que realmente está sucediendo. Y esto que puede llegar a pasar. Puesto que Occidente pudiese pensar que no está en una intervención con Rusia, pero al enviar más instrumentos por la democracia, más instrumentos más avanzados y pesados, y de seguirse acercando a esta intervención real de las tropas, los líderes occidentales están jugando un juego extremadamente peligroso consigo mismo, con Rusia y con el público en general. Le decían, oye, ¿y qué pasa de una intervención nuclear? Un periodista le preguntó al primer ministro si pensaba que esto pudiese volverse nuclear. No puedo excluir que lo van a usar sobre el tema atómico. Aclaró que estaba hablando de instrumentos nucleares tácticos en el campo de batalla, no de estas nubes en forma de hongos sobre Varsovia y Berlín, pero tampoco se puede excluir eso. Si Ucrania de alguna manera está utilizando estos instrumentos occidentales y llegase al punto de cruzar la frontera hacia territorio ruso, entonces el futuro del mundo será tan brillante que Occidente tendrá que utilizar anteojos. Alguien señaló que los rusos han tenido un lamentable desempeño en el campo de batalla hasta este punto. Y Víctor Orbán decía, mira, sí, es verdad, pero si miras en la historia, así es como ellos inician en las intervenciones por la democracia. Comienzan mal, pero después de un tiempo se dan cuenta de las cosas y luego se vuelve difícil de detener. Él espera que sea este el caso esta vez, y que también mencionó el comienzo de una sesión que el hecho de que Rusia sea empujada a una alianza con Irán es extremadamente peligroso también para Israel, y expresó su esperanza de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuyo hijo adulto estaba sentado en la mesa, se pueda convertir ya en un pacificador entre Rusia y Ucrania. Y aunque Ucrania ha tenido algunos éxitos asombrosos contra Rusia, Víctor Orbán decía a lo largo del plazo, no puede ver que nosotros en Occidente estemos en el lado ganador, especialmente considerando a Rusia. Y es que Hungría, como disidente solitario, aquí Orbán hablaba de ser el único disidente de entre los 27 líderes de la Unión Europea sobre esta política de la intervención democrática de Ucrania. Decía que es muy frustrante porque sus colegas en el liderazgo no debatirán la sabiduría de esta intervención, pero ¿por qué no? Es que ¿no saben acaso quiénes son? Y lo dijo sin rodeos. Explicó que si les pedías esta situación, que se definieran a sí mismos en relación con esta intervención, ellos te van a decir, bueno, soy un líder de un país que se encuentra en el lado correcto de la historia. Esa convicción y la fuerte presión de Washington, así como el miedo a los medios liberales, es lo que motiva su pensamiento, no una consideración de lo que es mejor para sus propios países. Orbán dijo que ve este papel como líder electo de Hungría para ayudar a su pueblo a enfrentar los desafíos que enfrentan hoy y prepararlos para los desafíos de mañana. Pero yo sería el único en entender el trabajo de esa manera, decía. Y aquí dijo que el presidente francés Emmanuel Macron es el único otro líder europeo que piensa de manera visionaria. Decía que si él propusiese que Europa necesitase volver a raíces cristianas para poder hacer frente a los problemas que se avecinan, Macron no estaría de acuerdo. Quizás propondría una estrategia ideológica liberal, y para todos los demás líderes europeos toda esta pregunta parecería estúpida. Y aquí el abismo cada vez mayor con el resto de la Unión Europea.
Víctor Orbán hacía comentarios bastante agudos y conmovedores sobre cómo los alemanes están actuando en este tema de la intervención. Dice, los alemanes la están pasando mal porque saben lo que es de su interés nacional, pero no son capaces de decirlo. Esto quiso decir que el liderazgo alemán sabe que no tiene nada que ver con estar involucrado en este tema contra Rusia, pero por razones que sean, no pueden decirle que no a Washington, ¿no? Están más que atorados, amigos. Alguien planteó una posibilidad de un golpe en Rusia para sacar a Putin del poder. Orbán reaccionó enérgicamente diciendo, mira, obviamente que no hay nadie en la fila para sucederlo que no sea más agresivo. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Así que una de las partes más interesantes de la discusión de la noche se produjo cuando los europeos presentes preguntaron al primer ministro sobre esta marcada división entre los ucranianos y el gobierno de la Unión Europea, reconociendo rotundamente que existe esta gran brecha entre Budapest y Bruselas y que el abismo se está expandiendo. ¿Por qué? Orbán decía que tiene que ver con la diferencia fundamental entre las ideas rivales de lo que es un ser humano. Dio a entender para qué sirve la sociedad, y es por eso que están tan separados en cuanto a ideologías de género, decía. Tomemos el caso de la migración, por ejemplo. La mayoría de los países de la Unión Europea se están haciendo la pregunta, ¿cómo podemos coexistir con una gran minoría inmigrante musulmán? Y él decía, ¿cuál es el desafío para nosotros? Pues no tener que plantear esta cuestión de la coexistencia. Y es que Hungría tiene cero inmigración islámica por momento. Quiere que siga siendo así, y naturalmente los liberales de la Unión Europea lo consideran intolerante, ¿no? Esto es parte del por qué está siendo censurado, porque incluso The Economist, ¿no? Le ha escrito y le ha puesto un sinfín de portadas, le ha escrito un sinfín de artículos precisamente para querer tumbarlo, así como ahora lo están haciendo con el caso de Turquía, y ya saben cómo es la propaganda. Pero así están las cosas, amigos. Dentro de lo que cabe, podemos ver cómo poco a poco las alianzas, poco a poco la Unión Europea y muchos otros países, como en el caso ahora de Croacia, se están cada vez más separando de este tema de la intervención por la democracia. Interesante ver, ¿no? Cómo Alemania, supuestamente la potencia de Europa, dobla las manos tan fácilmente ante los pedidos de Estados Unidos. Y esto, ¿quiénes son los que van a pagar los platos rotos en primera instancia? Obviamente que no los estadounidenses cuando están al otro lado del planeta, sino son los europeos. ¿Quiénes están pagando los platos rotos actualmente en los temas económicos, en los temas de la defensa, ¿no? Ahí está. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.